Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y llega el momento de planificar los viajes, empezamos a planificar el lugar a donde vamos a ir, lo que vamos a llevar, pero planificamos nuestra salud, la prevención a través de vacunas, si debemos consultar. Para ello y mucho más, tenemos a la doctora Cecilia Torroja, que es médica infectóloga pediatra, y que con ella vamos a dialogar acerca de qué tenemos que hacer antes de viajar. Hola Cecilia, muchas gracias por venir. No, por favor, Manita, es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Ceci, ¿qué tenemos que hacer cuando decidimos viajar? ¿Tenemos que consultar siempre a un médico? Y en realidad es muy útil poder hacer una consulta previo al viaje, ¿sí? Siempre se aconseja hacer una consulta alrededor de 15 días como mínimo con anticipación para poder programar algunas vacunas si estas son necesarias, y hay otras medidas también que no siempre tienen que ver con las vacunas, como prevención de picaduras de mosquito, diarrea del viajero. Vos tocaste justo un punto muy importante, que es el de las vacunas. El de las vacunas. Que tenemos que aprovechar a decir que ahora con la pandemia de COVID realmente se ha olvidado de las vacunas, de otras vacunas aparte del COVID, que existen otras vacunas y que es importante entonces ponerlas al día. Entonces, ¿qué nos puedes decir de las vacunas? Bueno, mira, si hablamos específicamente de la población pediátrica, bueno, hoy por hoy, o en realidad previo a la pandemia, los niños habían aumentado un porcentaje relativamente alto de viajeros que viajan a países fuera de su lugar de origen, ¿sí? Habían aumentado los lugares de destino exóticos, entonces, bueno, ahí se hace mucho más importante la consulta con medicina del viajero. Dentro de las vacunas tenemos las vacunas habituales, esto es válido para adultos y para pediatría también, ¿eh? Las vacunas habituales, que son las que están contempladas en el calendario nacional de vacunación. Existen también vacunas que son requeridas o que son exigidas para poder ingresar a otro país. Y de este grupo la más representativa es la vacuna de fiebre amarilla. Esta podríamos detenernos un poquito, ¿sí? Con claro. La vacuna de fiebre amarilla. Decime, ¿esta vacuna se puede dar a cualquier edad o hay contraindicaciones? No, en realidad es una vacuna que está formada o elaborada por virus vivos que están atenuados, ¿sí? Es una vacuna viral, entonces está en realidad indicada a partir de los 9 meses de vida, ¿sí? Se indica en nuestro país, por ejemplo, está incorporada en el calendario para provincias en las que hay circulación de fiebre amarilla. Se da una dosis a los 18 meses y después un refuerzo a los 11 años de vida, pero en realidad se puede indicar a partir de los 9 meses de vida. Y a partir de los 60 años constituye no una contraindicación, sino una precaución muy importante a tener en cuenta, porque a partir de los 60 años comienzan a aumentar los efectos adversos relacionados a la vacuna, lo mismo que en los menores de 9. En realidad, entre 6 y 9 meses... es una precaución también, uno podría llegar a indicarla, pero preferentemente siempre se recomienda que entre 6 meses y 9 meses todos los pacientes pediátricos no viajen a zonas donde hay circulación de fiebre amarilla. Es decir, que esto de la precaución sería que hay que poner en la balanza si realmente riesgo versus beneficio de dar la vacuna o evitar ese lugar. Exactamente. Siempre la recomendación es en lo posible en los mayores de 60 y en los niños entre 6 y 9 meses, tratar de evitar los lugares de circulación de fiebre amarilla. Perfecto. Hacer simplemente hincapié que a veces la vacuna puede ser requerida, pero por requerimiento o por exigencia del país al que uno va a visitar. A veces hay países como Tailandia, por ejemplo, como la India, Sudáfrica, donde no hay circulación activa de fiebre amarilla, pero sí ellos tienen el vector. Entonces, una manera de evitar la transmisión o la importación de casos desde lugares donde tenemos circulación de fiebre amarilla, exigen la vacuna de fiebre amarilla. Pero es simplemente para cumplir con los requerimientos de la embajada, no es porque vaya a haber fiebre amarilla en esos países. Perfecto. Entonces, en ese grupo de poblaciones en que por ahí la vacuna está contraindicada, desde medicina del viajero se puede extender lo que se llama un certificado de exención. Perfecto. ¿Y el huésped inmunocomprometido? Porque dijiste que era virus vivo atenuado. Sí, está contraindicada en pacientes con las defensas bajas, en pacientes con alguna inmunodeficiencia, ya sea por alguna enfermedad hemato-oncológica, porque reciben tratamientos que deprimen las defensas. En las embarazadas está contraindicada, o bueno, es una precaución en realidad, uno tiene que valorar riesgo-beneficio, pero se indicaría recién con mucho cuidado a partir del 6º mes. Pacientes con trastornos en el timo o miastenia gravis, que son enfermedades autoinmunes,
en esos pacientes no se puede recibir vacuna de fiebre amarilla. Perfecto. Si esos pacientes van a visitar alguna zona en donde la vacuna solamente es exigida desde la embajada, ahí es la situación en la que uno le puede escribir o extender un certificado de exención. Perfecto. O sea que puede ingresar sin vacunarse. Perfecto. Ceci, ¿y las vacunas para las hepatitis? Las vacunas para las hepatitis, bueno, en nuestro calendario están incorporadas, tanto la hepatitis A como la hepatitis B durante la infancia. Y esas serían importantes también para viajar, ¿no? Sí, exactamente. La hepatitis A, sobre todo, como tiene que ver con la transmisión de agua y alimentos, bueno, fundamentalmente en países en donde, bueno, las condiciones sanitarias no son las mejores, ¿no? Y la hepatitis B, sobre todo en la zona, en los países del Asia, donde, bueno, la incidencia de hepatitis B es alta. La verdad que la mayoría de los pacientes están vacunados, ¿sí? Nosotros lo que podemos, sobre todo en los pacientes adultos, es ofrecerle antes de la vacunación, si tenemos tiempo disponible, es hacer un estudio de sangre, se hace un estudio serológico y se investigan si hay anticuerpos, ¿sí? Tanto para hepatitis A como para hepatitis B, para definir el esquema de vacunación más apropiado. Perfecto. Y ahora viste que en Brasil, Estados Unidos, parece que está resurgiendo el sarampión. El sarampión. Entonces, ¿eso qué pasa con nosotros? El sarampión también es un tema muy importante a tener en cuenta. Te vuelvo a repetir, los pacientes pediátricos, la mayoría todos tienen esquema de vacunación completo. Siempre el problema se presenta en los adultos, a veces en donde, bueno, o no tienen constancia de vacunación o no completaron el esquema adecuado. Entonces, el esquema de vacunación completo contempla 2 dosis, ¿sí? En pediatría se recibe al año y después al ingreso escolar. Después, fuera de esa etapa, los adultos deberían tener 2 dosis separadas entre 4 y 8 semanas como mínimo entre la primera y la segunda. Entonces, lo que hacemos también en esta situación es pedirle un análisis de sangre para chequear, a ver si tiene anticuerpos, porque puede ser que se haya vacunado cuando era chico y no lo recuerda. Y entonces, en ese caso, si los anticuerpos son positivos, nosotros no indicamos la vacuna. Claro. Si no, perdón. No, y tener en cuenta que, por ejemplo, en los bebés, a partir de los 6 meses, si van a viajar a estas zonas donde está emergiendo nuevamente el sarampión, podríamos indicarle... Sí, pero esa dosis después no se contempla. Exacto. Como forma como dentro de las dosis necesarias para tener un esquema completo. Perfecto. Ceci, y rabia, por ejemplo, ¿qué nos recomendás? La rabia, uno, digamos, tiene que evaluar el destino del paciente, el lugar donde va a viajar. No es un paciente, sino que es un viajero, porque es un paciente, es una persona sana. Entonces, uno tiene que evaluar si el viajero va a ir a alguna zona donde hay circulación del virus de la rabia, qué tipo de actividad va a hacer, dónde se va a hospedar. Si va a estar en contacto con la naturaleza y si hay circulación de virus de la rabia en ese lugar. Y aparte tener en cuenta si el sistema de salud es un sistema de salud que permite en alguna situación extrema o de exposición poder acceder, por ejemplo, a la gamma-globulina profilaxis post-exposición o en sí a la vacuna. Entonces, en realidad, uno tiene que evaluar eso y poner en la balanza también riesgo-beneficio, y muchas veces se ofrece lo que es la profilaxis preexposición, que son 2 dosis nada más, antes eran 3, ahora se redujeron a 2 dosis, y en caso de que el viajero tenga alguna mordedura, entonces, bueno, ya con 2 dosis se dice que tiene una protección parcial y para completarla debería recibir las dosis pendientes, pero claro, no tiene que, digamos, buscar en forma urgente, evita tener gamma-globulina, y bueno, y tiene que con tranquilidad buscar las dosis que faltan. Perfecto. Ceci, y con respecto a difteria, tétanos y pertusis, la tos convulsa. También, bueno, el viajero pediátrico está la mayoría de las veces con el esquema completo, y en adultos se da, bueno, una dosis, esa vacuna es la triple bacteriana celular, que se da en los adultos a partir, bueno, el calendario de pediatría contempla nuestro a los 11 años, y después de ahí en más, los adultos que no la tengan, se puede dar un refuerzo, digamos, reemplazar, mejor dicho, esa doble que se da cada 10 años, reemplazarla en forma de triple bacteriana celular. Perfecto. Ceci, hay lugares en los cuales hay mucho meningococo, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué te podemos recomendarles? En relación al meningococo, bueno, básicamente por ahí te hace referencia a la peregrinación a la Meca, donde, bueno, digamos, se van a presentar situaciones de mucho hacinamiento y de viajeros que vienen de diferentes partes del mundo. Entonces también se recomienda la prevención de vacunación antimeningocóxica. Para eso tenemos una vacuna cuadrivalente.
que se puede aplicar tanto en adultos, bueno, y en la población pediátrica, que también ya está incorporada al calendario. Y ahí tenerlo en cuenta sobre todo en los adolescentes, cuando vienen de viajes de egresados. También, que van a compartir, por ejemplo, los campus, que van a estar en universidades cerradas y van a compartir van a compartir lugares de dormir, ¿sí? Eso es importante. Por eso siempre también es importante, digamos, al momento en que uno va a planificar las vacunas que tiene que indicar en la consulta, primero trata de, bueno, ver si puede completar las vacunas del calendario, las habituales. Y después, en función del lugar donde va a ir, bueno, ver qué vacunas requeridas necesita y cuáles también, hay unas también específicas que pueden ser en función a los requerimientos o al lugar que va a visitar. Por ejemplo, la fiebre tifoidea también es una opción. La fiebre tifoidea es una vacuna especial que se le indica, por ejemplo, a pacientes o a viajeros que van a visitar países de la región asiática, el Caribe, por ejemplo, México, que son lugares donde hay circulación de Salmonella tifi, que claro, es una salmonella que también ingresa por agua y alimentos. Es una vacuna que se da a partir de los 2 años de vida. Dura 2 años la protección, perdón, así que bueno, en caso de volver a ir a una zona de riesgo, se vuelve a indicar la vacuna, siempre complementada con medidas de prevención que tienen que ver con la prevención de diarrea del viajero, ¿no? Sí, y para terminar, ¿qué tenemos que llevar en la valija como botiquín del viajero? Bueno, botiquín del viajero tenemos que llevar, bueno, en el caso de que el viajero tome medicación habitual, obviamente la medicación habitual que lleva siempre. En el caso de pediatría, de pacientes de viajeros pediátricos, siempre un antitérmico, el paracetamol, el ibuprofeno, lo que toma habitualmente. A veces los pediatras recomendamos o recomiendan algún antibiótico a tener ahí a mano, como una amoxicilina o un macrólido. Y después todo lo que tiene que ver también con es importante si van a estar en la playa o en lugares de exposición al sol, protector solar, pantalla solar, es importante, factor 50 para arriba. Es importante también, si van a hacer prevención de picaduras de mosquito, un repelente para la piel, en base a DIT, generalmente es el más utilizado. Repelente para ropas, en base a permetrina, que también se suele indicar en la consulta. Curitas, Pervinox, gasas, termómetro. Y siempre es importante saber si cuenta con cobertura de salud, ¿sí? Saber los teléfonos que te deberían llamar en caso de necesitarlo, porque a veces eso es importante, estar en un lugar en el extranjero y no saben dónde tienen que llamar. Entonces son todos puntos que tienen que tener en cuenta al momento de armar el botiquín. Muchísimas gracias, Ceci, realmente viajamos con vos en el tiempo, sí. Y bueno, todas son medidas que parecen antipáticas de pensar en enfermedades cuando uno está planificando un viaje, pero nos ahorra muchos disgustos a la hora de tener algún inconveniente. Gracias, Ceci. No, por favor, un placer. Bueno, hemos terminado el primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian, y en el segundo bloque nos reencontramos con el doctor Stambulian para seguir con más temas de A Ciencia Cierta. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta, con Marité Rosanova, pensamos que sería muy importante, sobre todo porque en el mes de diciembre es el Día Nacional del SIDA, hacer algunas reflexiones y comentarios sobre esta infección que de la década del 80 nos está acompañando. Vamos a comenzar preguntándole a Marité, ¿qué es importante en la embarazada para evitar que la mujer embarazada tenga un chico con HIV? Bueno, realmente es una pregunta muy importante la que usted nos hace. Es fundamental que la embarazada tenga controles durante todo el embarazo y que se le hagan los test de HIV en todos los trimestres para asegurarse que tenga entonces un HIV negativo en el momento del parto, o si se detecta que ella es HIV positiva, se comienza el tratamiento antirretroviral de la forma más precoz posible. ¿Por qué? Porque se ha visto que si la mujer en el momento del parto tiene su carga viral indetectable, la posibilidad de transmisión al bebé se reduce en forma significativa. Sí, prácticamente nula. Exactamente. Inclusive, antes se hacía cesáreas a todas las mujeres embarazadas, ahora si la carga viral realmente es indetectable, puede hacer un parto normal. Entonces eso es fundamental. Por otro lado, en el momento del parto se les debe infundir medicación dependiendo de la carga viral, se le dará la medicación correspondiente, y por otro lado al bebé también se le deben hacer los tests correspondientes para detectar si se infectó o no. Es rara la infección del bebé intraútero, en general es en el momento del periparto, por la exposición a los fluidos y a la sangre de la mamá. Y entonces es muy importante también al bebé, se le da una profilaxis que se extiende más o menos 4 semanas y depende también la cantidad de drogas y la droga utilizada de las características de la mamá. Perdón, sí. Me parece muy importante lo que tú has dicho. Es decir, que uno cuando tiene a una mujer embarazada tiene que hacerle, cualquiera sea su historia, un control de HIV por lo menos trimestralmente. En el primer trimestre también nosotros preconizamos hacerle el estudio de la toxoplasmosis, sí. Porque si la toxoplasmosis es negativa, hay que hacerle controles más o menos trimestralmente, pero si es positiva, está como vacunada. También se estudia el citomegalovirus. Quiere decir que nosotros tenemos que preconizar que la mujer embarazada tenga un chico sano. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y también la hepatitis B, porque acordémonos que otras enfermedades de transmisión sexual pueden favorecer al HIV. Entonces por eso hay que estar muy atento con la salud de la mujer embarazada. Nosotros raramente como pediatras contraindicamos la lactancia, pero realmente en la mamá HIV positiva se debe contraindicar la lactancia y darles leche de fórmula. ¿Por qué? Porque se vio que puede transmitirse a través de la lactancia materna, por eso fundamental contraindicarla. Ni bien se sabe que la mamá es HIV positiva. Bueno, a mí me parece que otro aspecto muy importante es, en relación al HIV, decir cuáles son
las novedades o las situaciones que hoy tenemos. En relación al HIV, hay un 20-30% todavía de personas que son positivas y no lo saben. Y entonces, si uno tiene alguna historia de haber tenido relaciones sexuales sin protección o compartir drogas muchas veces, es muy importante hacerse el HIV. ¿Saben por qué? Porque hoy, si uno se hace el HIV y recibe el tratamiento, les aseguro que el tratamiento es muy simple, es muy fácil y lo que garantiza que la persona tratada pronto desaparezca el HIV y pueda ser una persona prácticamente igual al no infectado. Claro, y aparte de llegar a que cuando tienen la carga indetectable, eso significa que no transmite. Y eso también es importante. La transmisión es nula, casi nula. Entonces, por la persona misma se tiene que detectar y empezar el tratamiento, y por su pareja, porque con eso también evitamos la transmisión, en el caso de la pareja o en el caso del bebé, como estábamos viniendo. Sí. El otro tema que en este momento se ha visto muy importante es qué pasa con los pacientes HIV en relación al COVID-19. Lo que se ha visto que el COVID-19 en los pacientes HIV se comporta como en los pacientes no HIV. Exacto. Lo importante es vacunarse. Y entonces, la vacuna no está contraindicada en los pacientes HIV positivos controlados frente al COVID-19. Esta es una recomendación fundamental. Es un concepto muy importante a transmitir, porque como algunas vacunas están contraindicadas cuando uno tiene las defensas bajas, los pacientes HIV pueden pensar que no deben recibir la vacuna para el COVID, pero como usted dice, deben vacunarse para evitar complicaciones, si bien se ha visto lo que usted comenta, que en realidad pasan la enfermedad COVID igual que el paciente que no es HIV. Otro aspecto importante, ahora después del verano viene el otoño y uno se pregunta, ¿qué hacemos con la vacuna antigripal? Los estudios en relación a la vacuna antigripal lo que han mostrado que en estos años de pandemia se ha visto menos pacientes con gripe que fuera de la época de la pandemia. Pero un aspecto fundamental que se ha visto, que los pacientes vacunados contra la gripe tienen menos posibilidades de hacer un COVID-19 complicado. Exactamente, es muy importante la vacunación para la gripe anualmente. La otra vacuna que nosotros también insistimos mucho es la vacuna contra la neumonía, la vacuna antineumocóxica. Y entonces, ¿cómo es la vacuna antineumocóxica en los chicos? La vacuna antineumocóxica en los chicos, y como veníamos hablando de los pacientes HIV, está muy recomendada, porque antes de que tuviéramos esta vacuna, se veía, por ejemplo, bacteriemia recurrente por neumococo con sus complicaciones. Y en estos pacientes se recomienda a los 2, a los 4, y a los 6 meses y al año. Y después de los 2 años podemos dar la antineumocóxica no conjugada, que es la Neumo 23. Finalmente, en relación al HIV, existe el tratamiento de las personas que dicen, yo tengo temor a que pueda tener el HIV. Entonces muchas veces tienen relaciones sexuales con personas que muchos no conocen, y entonces está la posibilidad de recibir tratamiento previo a las relaciones sexuales que lo protegen para que cualquiera sea la circunstancia de la persona con la cual uno está en contacto, no nos pueda transmitir el HIV. Mis queridos amigos, estamos en diciembre, y en diciembre estamos en Navidad. Los que somos cristianos, realmente a nosotros la Navidad es una fecha muy importante. Y ustedes saben que durante la Navidad uno hace el arbolito y pone los regalos de Navidad. Pero nosotros, ¿sabe qué? Quisiéramos dejarle algunos regalos que son algunas reflexiones que nos gustaría que usted lo ponga en su arbolito. Una de ellas es saber perdonar,
Si uno alguna vez tiene un problema con alguien, perdona y perdónate. Otro aspecto importantísimo es piensa en lo que tienes. Muchas veces estamos desesperados tratando de ver cómo podemos hacer más. No, disfrutemos de las cosas que tengamos. Otra cosa importante es analizar las cosas que hacemos bien, porque ¿saben qué? Si uno analiza las cosas que hacemos bien, nos vamos a sorprender que son muchas, y eso realmente nos entusiasma. Después termina un proyecto. Si usted tiene un proyecto, la Navidad es fundamental para ponerse un regalito que dice voy a terminar el proyecto. Y terminar un proyecto nos trae una gran satisfacción. Otro aspecto importante es querer a los adultos mayores, a los ancianos. Y siempre hay que hacer un favor ayudando a un anciano. Y finalmente hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es lo que la flor y las flores nos brindan. Entonces, miremos con una flor con atención, disfrutémosla, estudiémosla y tengámoslo cerca nuestro, porque la flor es algo que nos va a dar una gran satisfacción. Queridos amigos, feliz Navidad y regalémonos cosas que nos puedan hacernos sentir mejor. Muchas gracias.